Atención jubilados y pensionados. Les traemos una noticia urgente que no se pueden perder. Desde el gobierno, acaban de anunciar que a partir de hoy, se cobra un dinero extra, y te dejamos claro, que no se trata del bono de 70.000 pesos. ¿Querés saber de qué se trata este pago extra, que se paga hoy desde ANSES? Quédate hasta el final. Además, vamos a charlar y a escuchar a los especialistas previsionales, Clara Salguero, Florencia Marcarián y por último, a Norberto Marcarián, con muchas noticias exclusivas. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia del día. Así que, quédate hasta el final de este video, porque después, seguimos con los especialistas previsionales, y tienen que escuchar las noticias que nos traen. Atención, el gobierno de Milei acaba de hacer oficial una medida que afectará directamente a los jubilados y pensionados de ANSES. Esto es mucho más importante de lo que pensás. Debido a la gran incertidumbre que atraviesa el país, el gobierno acaba de anunciar una decisión que va a cambiar el bolsillo de miles de jubilados y pensionados. Pero no se trata del bono de 70.000 pesos, que todos esperaban cobrar. Este pago extra, que cobrarán los jubilados en marzo, es parte de un aumento que resolvió el gobierno hace muy poquito. Y no es un simple bono. En la noticia de hoy, te contamos que hay una modificación que puede generar más de un dolor de cabeza a jubilados y pensionados. Además del bono de 70.000 pesos, los jubilados y pensionados cobrarán un aumento del 2,21% en sus haberes. Este aumento impactará directamente en los montos que cobrarán a partir de hoy, dándoles una ayudita en el bolsillo, frente al aumento de precios. Aunque muchos celebran este aumento, lo que pocos saben es que detrás de esta medida, hay algo más que podría cambiarlo todo. Este aumento será el resultado de la fórmula de movilidad jubilatoria, que se calcula tomando en cuenta el índice de precios al consumidor. Con este aumento, los haberes de jubilados y pensionados se verán reflejados en un monto un poco más alto, y con el bono, la plata a cobrar será mayor. Sin embargo, hay algo que podría dejar a muchos sin una de las ayudas más esperadas: los créditos que ANSES otorgaba a jubilados y pensionados están siendo eliminados por Milei. Este anuncio llega en un momento donde las dudas sobre los beneficios de ANSES son cada vez mayores. Aunque el bono y el aumento representen una ayuda importante, la eliminación de los créditos podría ser un golpe duro para muchos que dependen de esa opción para llegar a fin de mes. ¿Qué quiere decir esto para los jubilados que ya enfrentan una economía complicada? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la situación se está poniendo cada vez más difícil. Bueno, primero escuchamos a Clara Salguero, y después, seguimos con Florencia y Norberto Marcarián. Presten mucha atención. Creo que lo más importante o lo que resume en estos primeros minutos del programa lo que vamos a hablar es que las jubilaciones y pensiones vienen con una actualización del 2,7%, pero además los de la mínima van a tener el cobro del bono. Y en cuanto a asignaciones familiares, más específicamente lo que trata de asignaciones familiares, tenemos que hablar puntualmente de la ayuda escolar anual y en el caso de asignación universal por hijo, un febrero que se viene con el pago en simultáneo de tarjeta alimentar. 2,7% de incremento en jubilaciones y pensiones y en asignaciones familiares, y vamos a ir diciéndole los montos que van a regir durante todo este mes, a ver si los podemos mostrar. Les decimos que el haber mínimo será en el mes de febrero de 273.086 pesos. A este monto hay que sumarle el bono de 70.000 pesos. También tenemos pensión universal para el adulto mayor y pensiones no contributivas. Ustedes están viendo ahí todos los montos. En orden, haber mínimo vigente en el mes de febrero. Estamos hablando del haber mínimo contributivo, el que tiene detrás una historia laboral. Es un monto que rige si se trata de haberes mínimos tanto para jubilaciones como para pensiones nacionales. Y además el haber máximo. Ustedes están viendo que el haber máximo va a ser durante el mes de febrero
de 1.837.613 pesos, en este caso no hay bono. Después tienen el monto de la pensión universal para el adulto mayor, más el bono, y de las pensiones no contributivas, más el bono. En este caso, el tema del bono es importante que sepan a qué grupos le va a corresponder, a quiénes los van a alcanzar, se los vamos a estar contando en un ratito, pero también ustedes pueden ver en pantalla cuánto es la asignación universal por hijo, que el monto es equivalente a la asignación universal por embarazo. Y en el caso de asignaciones familiares, 48.956 pesos mensuales por cada hijo hasta 17 años. Recuerden que si se trata de la asignación universal por hijo o de la asignación familiar por hijo, si ese hijo, esa niña, ese niño, ese adolescente tiene algún problema de discapacidad, los montos se incrementan, y te los digo para que prestes atención, para que lo agendes, para que lo anotes. Si se trata de asignación universal por hijo con discapacidad, el monto en el mes de febrero va a ser de 319.524 pesos. Y en el caso de asignación familiar por hijo con discapacidad, 159.767 pesos. Les decía hace unos momentos del tema bono. El bono que va a permanecer en el mes de febrero en un monto de 70.000 pesos. Alcanzan a los mismos grupos que venía alcanzando hasta ahora, que son titulares de pensión universal para el adulto mayor y pensiones no contributivas, y además también a los de haberes mínimos contributivos. Hay algo que justamente armando toda esta información que les quería dar hoy, me di cuenta, y siempre uno se da cuenta de ciertas cosas que tiene que reforzar a raíz de las propias consultas de ustedes, como les decía hace unos momentos, a través de redes sociales. Hay algo que hay que reforzar, y lo que hay que reforzar es que todos los meses las actualizaciones son mensuales. Y todos los meses se genera un tope de ingresos mensual diferente para cobrar el tema del bono. En febrero, el tope para cobrar el bono de 70.000 pesos quedará en 343.086 pesos. Ese tope mensual, ¿de dónde sale? De sumar el bono de 70.000 pesos al haber mínimo contributivo que rija ese mes. Nosotros tenemos un haber mínimo en febrero de 273.086 pesos, más el bono hace una suma de 343.086 pesos. ¿Esto qué significa? Que si vos cobras la mínima contributiva, vas a cobrar el bono completo. Si vos cobras más de la mínima, por ejemplo, vamos a hacer número redondo, 300.000 pesos en el mes de febrero, va a ser un bono proporcional hasta completar los 343.086 pesos, lo que significa que el bono va a ser de 43.086 pesos. Ahora, la otra cuestión que me di cuenta que tengo que reforzar, que hay que reforzar, porque ustedes lo preguntan, ¿qué pasa, por ejemplo, con una PUAN? ¿O qué pasa con una PNC, con una pensión no contributiva, que tienen un monto mensual menor al haber mínimo contributivo? ¿El bono es de más de 70.000 pesos hasta completar el tope? No. En el caso de pensión universal para el adulto mayor y en el caso de pensión no contributiva, ¿qué cálculo tenés que hacer? Bueno, una vez que se conoce cada mes cuánto es el monto del haber mínimo contributivo, sabés que si cobras la PUAN vas a cobrar un 80% de ese haber mínimo contributivo. Y si cobras una pensión no contributiva, vas a cobrar el 70% de ese haber mínimo contributivo. Y a ese resultado que te da, a esa cuenta, le tenés que sumar los 70.000 pesos. Lo que hay que decirles es que el monto es hasta 70.000 pesos. Completo los 70.000 pesos o proporcional. Otro dato importante, sí, no importante, importantísimo, el tema de cronogramas de pago. ¿Cuándo comienza oficialmente el cronograma de pago del mes de febrero? El próximo lunes.
¿Cómo va a ser? De esta manera. Entre el 10 y el 14 de febrero van a cobrar todos aquellos que son titulares de pensiones no contributivas una terminación de documento por día hábil. Entre el 10 y el 21 de febrero van a cobrar todos aquellos cuyos saberes no superen la suma de 273.086 pesos. Atención con este tope para los que van a cobrar entre el 10 y el 21, porque cuando se establecen los grupos no se toma como ingreso el haber mínimo y sumado el bono. El bono se deja fuera porque es una cifra no remunerativa. Entonces, entre el 10 y el 21 van a cobrar todos aquellos con haberes, con ingresos que no superen los 273.086 pesos. Y entre el 24 y el 28 de febrero, todos aquellos cuyos ingresos superen el haber mínimo, es decir, superen los 273.086 pesos. ¿Qué va a pasar mientras tanto con las asignaciones familiares? Bueno, las asignaciones familiares y las asignaciones sociales van a tener cronograma establecido de pago entre el 10 y el 21 de febrero. Para ir cerrando toda esta información que ustedes la han pedido a través de las consultas que nos hacen a diario, les digo, en estas fechas que les acabo de mencionar, los jubilados y pensionados, todos jubilados y pensionados nacionales, todos van a cobrar la actualización del 2,7%, pero dentro de ese grupo, los de la mínima van a cobrar además en las mismas fechas el bono de 70.000 pesos o el proporcional. En el caso de las asignaciones familiares y sociales, en estas fechas que acabo de mencionar, lo que tiene que ver puntualmente con AUH, con asignación universal por embarazo y asignación universal por hijo, se va a pagar la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar con los mismos valores del mes de enero, que se los recuerdo, 52.250 pesos para familias con un hijo, 2 hijos 81.936 pesos y más de 2 hijos 108.062 pesos. En el mientras tanto, y ahora sí voy cerrando toda esta información, les digo que todo está previsto para que las actualizaciones en lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones sigan siendo mensual, de acuerdo al IPC que se vaya conociendo, a la inflación de 2 meses atrás, y van a seguir exactamente en la misma línea todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares. En paralelo a todo esto está la expectativa a ver qué pasa si hay novedades en las próximas semanas con un posible aumento de la tarjeta alimentar y cuando el bono, el monto del bono, se modificará y se actualizará para que los haberes mínimos puedan de alguna manera amortiguar el tema de la inflación que por supuesto está bajando considerablemente. ¿Qué nos espera o qué les espera a los jubilados o qué nos espera a la economía y sobre todo a ellos que tuvieron, digamos, dificultades en el 2024? ¿Qué pasará este 2025? Nos referimos a justamente los jubilados. Y sobre todo aquellos que este es el último mes que pueden, los que querían moratoria, este es el último mes, porque cierra ya en marzo, a partir del mes que viene no hay más moratoria y eso obviamente va a tener un impacto, pero se lo preguntamos a Florencia Marcarian, abogada previsional que obviamente entiende más y mejor de estos temas. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes, un placer. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Cuál es el panorama para estos jubilados y pensionados de la Argentina? 23 de marzo, fin de la moratoria, así que todos aquellos que estén cumpliendo la edad jubilatoria, las mujeres con 60 años y los hombres con 65 años de edad, que les falten años de aportes, pueden acogerse a la moratoria todavía, y si no encuentran turnos en ANSES, que es lo que está sucediendo, porque están dando turnos para el mes de abril, pueden solicitarlo mediante un telegrama gratuito de más de 30 palabras, una carta documento dirigida a Avenida Córdoba 720 para solicitar el turno, ¿sí? No puede ser que se queden sin esa posibilidad. ¿Hasta cuándo hay turno? Están dando turnos para abril y la moratoria vence el 23 de marzo. Ajá. Uy, Está complicado. O sea que difícil. En realidad, ¿qué pasa con, o sea, los turnos se aceptan, o sea, los pedidos de la solicitud de turno se aceptan hasta marzo o ya no?
Hasta marzo deberían tomarlo. Hasta el 23 de marzo, uno, si tiene el turno, debería poder acercarse y jubilarse. Pero te puede pasar que hoy sacas turno y te están dando para abril, digamos. Y en ese caso ya no entraría. Ya no entras. Ya no entras. ¿Qué va a pasar con esa gente que desde fines de marzo ya no va a tener moratoria? Vos nos contabas que son muchas personas. Son muchísimas personas porque hay que recordar que 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres llegan con 30 años de aporte, ¿sí? Y que en el 2024, de todos aquellos que ingresaron a la jubilación y a la pensión, solamente solo el 11,5% lo hizo con los 30 años de aportes, el resto, el 88,5%, lo hizo a través de la moratoria. De todas maneras, esto era algo que el gobierno estuvo diciendo, ¿no? Desde un primer momento, la idea era terminar con las moratorias de aquí en adelante y dar facilidades no solamente para que la gente pueda completar esos 30 años de aportes a futuro, sino también alguna flexibilidad en lo que refiere a lo laboral para que las pymes y para que las grandes empresas den trabajo y tengan esta posibilidad de contratar con mayores facilidades, ¿no? Y ayudando a los trabajadores. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquellos que no cuentan con esos 30 años, bueno, dos opciones. La primera es que para aquellos que les faltan 10 años para llegar a la jubilatoria, mujeres desde los 50 y los hombres desde los 55 sí pueden acceder a este plan de cancelación. Pueden ir comprando los aportes de a poco hasta llegar a los 60 o los 65 años de edad, momento en el cual ya no pueden pagarlo, ¿no? Tienen esta facilidad de ir pagando de a poco. Sí. Va a continuar. Si no, caso contrario, si no lo pueden hacer, no llegan con los años, acceder por el momento a la PUAM, que es la pensión para el adulto mayor, con 65 años de edad, tanto los hombres como las mujeres, pero es el 80% de la jubilación mínima y no se tienen en cuenta los aportes. La otra opción es seguir aportando, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Hay gente que está en Porque condiciones. yo me pregunto en el fondo, y ahora vamos a la situación de los jubilados de cara al 2025, si mejoraron o no respecto a años pasados. Pero yo me pregunto si la moratoria es un acto de justicia, o en definitiva aquel que aportó o pudo aportar, porque también lo decimos de ese modo, de repente y cumplió, como pasa muchas veces con los temas fiscales, tiene la misma recompensa o merece la misma recompensa que aquel que incumplió o no pudo cumplir, ¿no? No tienen la misma recompensa y esta es una discusión que se dio, no es que se enfrentaron los jubilados, ¿no? Sino que aquel que hizo los 30 años de aportes y se privó de ese dinero durante los 30 años o más, ve que al momento de jubilarse está cobrando algo parecido a lo que una persona sin haber aportado esos 30 años está cobrando hoy en día. Entonces, a ver, la discusión es ¿para qué estuve privándome de ese dinero si hoy podría estar, lo podría haber disfrutado y hoy tendría lo mismo, ¿no? Con el bono. Claro, pasa que el problema igual, y esto hay que aclararlo, es que vos nos lo contabas, ¿no? Muchas veces no tiene que ver solamente con que una persona no hizo el aporte, sino con que tal vez trabajaba y después se enteraba que no le habían hecho los aportes o porque no consiguió trabajo en blanco y estaba en negro. Bueno, digamos, no es que el jubilado solo tiene la culpa, ¿no? Digo, por supuesto que para no enfrentar jubilados con jubilados, como vos decías. Y hoy es más fácil porque uno puede acceder al organismo previsional, puede acceder al ARCA y ver si le están haciendo los aportes. Antes la gente no tenía esa posibilidad y al momento de jubilarse se encontraba con que las empresas o las personas para que las que trabajaron no les habían hecho los aportes. Otro tema, por supuesto. Y no. Sí. Otro tema, por supuesto, que preocupa mucho a los jubilados tiene que ver con los medicamentos. Y hay muchos que obviamente lo que tienen que hacer o lo que van haciendo es buscar información, buscar precio. Esto que vamos a mostrar ahora lo lanzó esta semana el Ministerio de Salud, que es precios de medicamentos, ¿no? Está en argentina.gov.ar. Como un orientativo, precios ¿no? de Una medicamentos, sí. Y ahí se pueden comparar los precios de todos los medicamentos disponibles en el mercado. Vamos a poner, por ejemplo, Amoxidal. Lo que te va a dar, por ejemplo, es buscando por droga o denominación, te va a dar todos los que están en el mercado y ahí vos podés evaluar cuál elegir, pero además lo que te da, y esto me parece importante para los jubilados, sí, claro, te va a decir cuál es el descuento de el PAMI, ¿no? Bueno, y esto es lo importante, el precio de afiliado, ¿no? Que tenés. Claro. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla, buscando la Amoxidal, que es algo que te pueden recetar tranquilamente, todos los precios que hay
desde el más caro al más barato, y también, por supuesto, se puede ver el descuento. O sea, vos decís, el Amoxicilina, el primero, por ejemplo, vale 7.000 pesos, pero al PAMI, digamos, o con el descuento PAMI, 2.560, ¿no? Es decir, hay un buen descuento ahí, ¿no? Florencia, ¿no? ¿Lo viste esto? Hay un buen descuento con el PAMI. Esto siempre se dio, ¿no? Con el PAMI. Si uno va a comprar la medicación sin ser afiliado y siendo afiliado, siempre es más barato. Además, se le suma el porcentaje que uno tiene. Hay quienes tienen el 100% de gratuidad en los medicamentos y quienes acceden con un 40%, con un 80%. Y algo muy importante es que, bueno, con esto que a partir del mes de diciembre empezaron a dar de baja los medicamentos al 100%, al día de hoy, de las presentaciones que se hicieron, 70% pudo acceder a la medicación gratuita y hay un 30% que todavía está en evaluación, que todavía no se lo concedieron, algunos que los han rechazado, pero tiene que ver con que no cumplen con los requisitos que exige el PAMI para acceder a esa medicación gratuita. Bueno, ¿y cómo viene el panorama de los jubilados respecto a sus salarios para este año? Bueno, jubilados en el mes de febrero tienen un aumento del 2,7%, jubilados y pensionados. Como la inflación. Así es, viene siguiendo el ritmo de la inflación. Esto está por decreto, si bien todavía no está establecido por ley. Se trató de establecerlo por ley, no prosperó, pero sigue por decreto. Y es una manera de acompañarlos, y es también lo que dijo el gobierno, ¿no? Que iba a acompañar a los jubilados, que no iba a quitar el bono, cosa que sigue otorgando por más que no tenga un aumento, pero vienen cumpliendo con lo que vienen diciendo, ¿no? Que va a seguir el ritmo de la inflación. Aquí estamos, con un 2,7% del mes de diciembre, que se ve reflejado en el mes de enero. También se dijo que iba ¿Cuánto es la jubilación mínima hoy? Hoy la jubilación mínima está en 273.086 y a eso se le suma el bono de 70.000, así que van a estar en el orden de los 343.086 pesos. Claro. Que eso a un jubilado, digo, con los gastos que tiene un jubilado, ¿le alcanza para cuánto tiempo? Y 3.43 habría que dividirlo, ¿no? Para comer, por ejemplo. Cerca de 10.000 pesos por día sería. 10.000 pesos por día. 10.000 pesos por día. Con lo cual, 10.000 para pesos. todo el mes no te alcanza sin ayuda. No alcanza. Van haciendo recortes, esta es una realidad. Vienen haciendo recortes ya en lo que refería a la alimentación, algunos en lo que refiere a los medicamentos, ni que hablar en la vivienda, ¿no? Porque muchos tuvieron la posibilidad de comprar su casa o su departamento, hoy tratan de mudarse para poder afrontar los gastos de los Ahora, ¿esta administración mejoró a los jubilados respecto a la anterior? Porque esta es una pregunta que uno se hace, porque siempre han sufrido los jubilados, siempre. Pero ¿hubo una mejora? ¿Hay alguna expectativa, una esperanza? ¿O tenemos que resignarnos a que los jubilados siempre contar la historia de que están que vienen mal? Sí. Bueno, hay que diferenciar los jubilados de la mínima que reciben el bono y los que no reciben el bono, ¿sí? Los que reciben el bono están un poquito por debajo y los que no reciben el bono van recuperando un poco de poder adquisitivo, ¿sí? Ahora, es cierto que la base jubilatoria es baja, pero esto es desde hace tiempo, porque con cada nuevo gobierno sí se reconoce que hubo inflación, que quedaron por debajo, pero no se les termina de reconocer, salvo en el caso, en enero con la inflación del 20,6% sí se reconoció un 12,5%. Tenemos que hablar, también tenemos que sumar otros casos que quizás no te llegan, porque estoy pensando, está el doctor Norberto Marcarián con nosotros, con casos de jubilados con otro tipo de problemas que nos llegan a las farmacias, ¿no? ¿Cómo es que se otorgan? A ver, pongamos algunos de los casos que le han llegado en relación a los problemas graves. Sí. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Julio César, que está en Comodoro Rivadavia. Sí. Julio César es un paciente que está postrado, entonces él necesita remedios para su corazón, para la tiroides, su problema de tiroides, un protector gástrico, una bolsa colectora, una sonda para el EPOC, necesita cremas para las escaras, la bolsa colectora, la sonda. ¿Todo eso no se lo cubre la obra social? Y lo que pasa es que él está ganando un poquito más de lo que es el mínimo, entonces tiene su problemita. De todos modos, la situación a lo mejor en el sur
donde ¿No es gratuito cobran un ahí el poco más, PAMI? está un poco mejor que en Buenos Aires. ¿No es gratuito el PAMI allí? Y sí, hay medicamentos, hasta 4 medicamentos los tenemos con el 100% y después tenemos medicamentos con descuentos del 40%, 60%. Los logra, lo que ocurre que a veces la persona que está en esta situación y que no tiene quien la atienda, no puede realmente resolver la situación. Lo va a poder resolver ahora a lo mejor con un nuevo sistema que van a implementar, que es el acceso al Vademecum directamente, que lo ha hecho el Ministerio de Salud. Lo quiero sumar a Regazzoni en este caso. Hay casos, lo que está diciendo el doctor Marcarian es, hay algunos casos más graves, como ustedes dicen, donde hay un montón de enfermedades concomitantes, algunas, o muchos medicamentos, y hay un límite para comprar medicamentos. Hay algunos jubilados que no llegan con la plata para comprar todo lo que se necesita, y esta es la cuestión central, ¿no? Claro, no, es muy complicado. Yo no sé si estamos hablando de alguien que tenga PAMI, pero según el plan médico obligatorio, una persona que tiene múltiples morbilidades o enfermedades, toda su medicación debería ser gratuita. Toda debería ser gratuita. Estamos hablando de mucha gente que tiene Mucha morbilidad. gente, no, eso es... Porque vamos a recordar cuáles son las morbilidades: diabetes, obesidad, a ver si me ayuda, problemas cardíacos, digamos, como, perdón, si te escucho, Sofía, hipertensión. Claro, digamos, cuando se suma todo y es un sistema, esto es sistémico, a veces no llegan a comprar todo. Pasa que usted ahí lo que están hablando es, con el caso de, no hablo del paciente, porque no conozco, pero en general es que, mire, la salud siempre está mezclada con lo que llaman los problemas sociales. Y son a veces más importantes los problemas sociales que el problema de salud. Sí. Y dentro de los problemas sociales, uno de los más difíciles es la soledad. Pero cuando usted tiene un paciente que está solo y que tiene sus capacidades disminuidas por una cuestión de sus enfermedades, lo que la salud está en la Argentina muy difícil de resolver es la cuestión social. Le pasa a una mamá que cuida a un chico que tiene convulsiva 40 veces por día y que no tiene trabajo. Toda esa cuestión social es lo que para mí está dentro de la cuestión. La red. Justamente. Lo que sostiene, ¿no? La red de contención. La red. Ahora, antes de irnos a la pausa, demos un último caso, porque no es uno solo, esta es la cuestión, ¿no? Pero lo que vamos a hablar de las realidades. El caso de Liliana, por ejemplo, Liliana vive en Villa Lynch, tiene un problema con su tiroides, lo operaron y tiene un problema de hipertensión. Entonces Liliana estaba comprando los medicamentos accesorios de todas las demás cosas que necesita en una farmacia que le quedaba cercana, porque también tiene sus dificultades para caminar. Ahora, en una oportunidad va hasta San Martín y encuentra que en otra farmacia los precios eran totalmente diferentes y mucho más bajos. Entonces el problema no es del PAMI, de los remedios que da, gratis o no. El problema es la diferencia que hay entre un local, que la farmacia no deja de ser un comercio, después de todo, que tiene un margen de ganancia, unos tienen más, otros tienen menos. Hay que hablar las cosas, como son. Y realmente ahora el gobierno está implementando un plan para que este manual alfabeta que tienen todas las farmacias lo puedan también tener en una versión para los jubilados, en la cual puedan ellos comprobar cuáles son los precios de remedios, cuáles son las marcas, qué componentes tienen, qué lista de remedios hay, a qué hora social, qué descuento tienen. Que tengan toda la data, dice, ¿no? Claro, van a poder elegir las farmacias. ¿Querés agregar algo, Carlos? Sí, porque hay una equivocación de concepto grande en parte el gobierno respecto de que porque el paciente tenga la lista de precios. Si yo digo que estoy seguro que cuando un paciente va a la farmacia, a su farmacéutico, se va con los remedios que necesita siempre, porque es un agente de salud el farmacéutico. Estamos hablando acá con Sofía, y en el país hay 16.000 farmacias, que son las que hace 100 años garantizan que los argentinos tengan remedios. Perdonen todos, tengo que hacer una pausa. Porque el farmacéutico es amigo del paciente. El farmacéutico es amigo, nosotros, a ver, Sofía, ¿querés agregar algo antes de la pausa? Perdón, porque estaba escuchando atentamente y hay un dato que quisiera comentar. El tema de la diferencia de precios entre una farmacia y otra, sinceramente, eso no debería ser, porque todas las farmacias en el país nos regimos por el manual farmacéutico que comentaba el doctor Regazzoni. No tiene que haber diferencia. Puede haber a lo mejor alguna farmacia que hace por amistad o por conocimiento o porque es vecino o familiar un descuento particular
particular sobre el precio de venta al público, pero el precio de venta al público de cualquier medicamento dentro de la Argentina es exactamente igual en todas las farmacias. Sofía, yo Y eso quiero está publicado y se puede agradecerte. comprobar en el manual farmacéutico. No tengo un al segundo contrario. más, no me he pasado, quiero agradecerte muchísimo siempre. El farmacéutico para Gracias a nosotros ustedes. es un amigo. Como dijo el doctor Regazzoni, Sí. es el que nos soluciona y le soluciona a la gente muchísimas cosas y le trae soluciones ante todos los problemas, siempre. Es lo que tenemos que tratar de hacer, para eso estamos acá. Te mando un abrazo grande.